Saqué a mi hijastra de mi casa, porque es una niña mimada. Primero nos hace gastar un dineral en una boda para abandonar a su futuro esposo en el altar, luego saca 2 millones del banco. Pero lo que más me sorprendió es que estaba embarazada de su ex. Desde el momento en que Valeria, mi hijastra, anunció que quería casarse, supe que esto no iba a ser una tarea sencilla. Mi esposa, como siempre, la apoyó incondicionalmente, y juntos nos vimos envueltos en un torbellino de gastos excesivos, el salón más exclusivo de la ciudad, flores importadas desde Holanda, un vestido de diseñador que costaba lo mismo que un auto de lujo, y una lista de invitados que incluía desde celebridades locales hasta diplomáticos internacionales. Valeria quería una boda de cuento de hadas, y su madre estaba dispuesta a convertirlo en realidad, sin importar el precio. Yo, aunque al principio dudé, cedí. Pensé que tal vez, con esta nueva etapa en su vida, Valeria maduraría. Tal vez sentar cabeza con un buen hombre la ayudaría a dejar atrás esa actitud caprichosa con la que siempre había manejado su vida. El prometido, un joven empresario llamado Esteban, parecía enamorado y dispuesto a construir un futuro juntos. Todo estaba listo. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. El día de la boda llegó, y el lugar estaba lleno de luces, cámaras y expectativas. Esteban esperaba en el altar, nervioso pero sonriente. Los invitados murmuraban emocionados, las cámaras de los fotógrafos capturaban cada detalle. Y entonces, pasaron 5, 10, 20 minutos, y Valeria no aparecía. Mi esposa comenzó a inquietarse, y yo fui detrás del escenario a buscarla. Pero lo que encontré fue un celular abandonado con un solo mensaje en pantalla: lo siento, no puedo hacerlo. No hubo más explicaciones. Valeria se había ido. Nadie sabía a dónde, y su desaparición fue tan repentina como escandalosa. La ceremonia fue cancelada. Esteban, devastado, tuvo que enfrentarse a la vergüenza y al dolor en público. Los invitados comenzaron a retirarse, confundidos y decepcionados. Yo sentía una mezcla de vergüenza, ira y humillación. Y lo peor, sabía, en el fondo, que algo así podía pasar. Habíamos creado una niña que nunca aprendió a asumir responsabilidades ni consecuencias. Esa noche, mi esposa lloró desconsoladamente. Yo no dije nada. No había palabras que pudieran justificar el desastre que acabábamos de vivir. La boda, que había costado una fortuna y meses de preparación, se deshizo en un solo mensaje de texto. Y lo peor era saber que este acto no había sido una crisis de último minuto, sino una decisión fría y calculada por parte de una joven acostumbrada a salirse con la suya. En ese instante supe que algo debía cambiar. Ya no era solo un berrinche, era una falta total de respeto a quienes le habían dado todo. Lo que había comenzado como un gran día, terminó marcando el principio del fin para Valeria en nuestra casa. Después del desastre de la boda, pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocado. Apenas comenzábamos a recoger los pedazos de nuestra dignidad, cuando descubrimos una traición aún más grave, una que no solo rompía corazones, sino que vaciaba cuentas bancarias. Una mañana, mientras revisaba los movimientos bancarios de la cuenta conjunta que tenía con mi esposa, noté algo que me heló la sangre: un retiro de 2 millones de pesos, realizado en varios movimientos consecutivos durante los últimos 3 días. No había ninguna explicación lógica. Ni mi esposa ni yo habíamos hecho esas transacciones. Corrí a su estudio a preguntarle y, para mi sorpresa, ella tampoco sabía nada. Al principio, pensé en robo o fraude, pero al investigar más a fondo, descubrimos que quien había hecho los retiros fue Valeria. Resulta que, en un acto de confianza, mi esposa le había dado acceso a Valeria a una tarjeta adicional de nuestra cuenta, para que pudiera cubrir gastos necesarios mientras se preparaba para su nueva vida como esposa. ¿La consecuencia? Valeria aprovechó esa libertad para vaciar una parte considerable de nuestros ahorros, y se fue sin decir palabra. Mientras nosotros lidiábamos con el escándalo mediático y el dolor de un novio plantado en el altar, Valeria estaba en un resort de lujo en la playa, celebrando con amigas, bebiendo champán y publicando todo en redes sociales como si no hubiera pasado nada. Las fotos eran una bofetada directa a nuestra dignidad. Parecía completamente despreocupada, riendo en yates, posando con gafas de diseñador, como si su abandono en el altar fuera solo un capítulo irrelevante en su novela personal. Y lo peor de todo es que había pagado todo con nuestro dinero. Mi esposa, aunque herida, intentó justificarla. Tal vez está confundida, dijo entre lágrimas. Yo, en cambio, sentía una furia creciente. ¿Qué clase de persona hace algo así sin un mínimo de remordimiento? ¿Qué más necesitaba hacer Valeria para que su madre entendiera que habíamos creado un monstruo mimado, incapaz de asumir responsabilidades? Intentamos llamarla. No respondió. Le enviamos mensajes. Silencio total. Hasta que días después,
recibimos una postal enviada desde el mismo resort donde se hospedaba. Decía: gracias por el regalo anticipado de bodas. Me hacía falta un descanso. Besos, V. En ese momento, dejé de verla como una joven confundida. Valeria era una adulta, perfectamente consciente de sus actos, que había aprendido a manipular a quienes la rodeaban para salirse con la suya. Y con ese retiro millonario, confirmó que no solo nos había fallado como familia, sino que nos había utilizado. Y eso no iba a quedar impune. Después de la humillación pública y el golpe financiero, lo único que me mantenía en pie era la necesidad de enfrentar a Valeria. No podía seguir permitiendo que actuara como si el mundo girara a su antojo. Mis intentos por comunicarme con ella fueron ignorados, hasta que una mañana cualquiera, sin aviso, la vi entrar por la puerta de la casa como si nada hubiera pasado. Iba vestida de manera llamativa, con gafas oscuras y una expresión de despreocupación que me revolvió el estómago. Mi esposa corrió a abrazarla, aliviada de verla. Pero yo ya no podía quedarme callado. ¿Dónde estuviste, Valeria? ¿Te parece justo desaparecer después de lo que hiciste? Le solté sin filtros. Ella se encogió de hombros, como si mis palabras no significaran nada. Necesitaba despejarme. No fue fácil cancelar una boda, ¿sabes? Estaba bajo mucha presión. ¿Presión? ¿Eso justifica robar 2 millones de pesos y desaparecer como si nada? Respondí, cada vez más indignado. Valeria rodó los ojos y se dejó caer en el sofá. Ay, por favor. Ese dinero ni siquiera lo van a notar. Además, ustedes me lo deben. Todo lo que han hecho por mí ha sido por obligación, nunca por amor. Mi esposa intentó intervenir, pero levanté una mano. Ya no era momento de excusas. Valeria, no solo traicionaste nuestra confianza. Humillaste a un hombre que te amaba, derrochaste nuestro dinero, y actuaste con una frialdad que no tiene nombre. ¿Qué más estás ocultando? Y fue entonces cuando soltó la bomba, como si fuera un comentario trivial. Estoy embarazada. Y no, no es de Esteban, dijo con una sonrisa torcida. Es de Sebastián, mi ex. El silencio que siguió fue demoledor. Mi esposa se llevó una mano al pecho, y yo sentí como la rabia se mezclaba con una tristeza profunda. No por el embarazo en sí, sino por la forma en que Valeria lo había usado para burlarse de todos. Sebastián, el mismo con el que juraste no tener contacto, dije con voz temblorosa. Las cosas cambian, respondió con indiferencia. A veces el corazón manda. No sabía si reír o gritar. Valeria se había salido con la suya una vez más. Pero esta vez, no iba a ser igual. Me levanté, la miré directamente a los ojos y le dije con toda la firmeza que pude reunir. Recoge tus cosas. Hoy mismo te vas de esta casa. No pienso tolerar más mentiras, ni abusos, ni caprichos. Ella se quedó inmóvil por un instante, sorprendida. Mi esposa intentó intervenir, pero no cedí. Esta vez, no hay marcha atrás, sentencié. Y así, la confrontación que tanto había evitado, finalmente sucedió. No fue agradable, pero era inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi hogar. El silencio que quedó tras la expulsión de Valeria fue denso. Mi esposa lloró durante horas, encerrada en la habitación. Yo, en cambio, no derramé una sola lágrima. No porque no doliera, sino porque estaba cansado. Cansado de fingir que todo estaba bien, de permitir que Valeria nos arrastrara con sus decisiones egoístas y su total desprecio por quienes le dieron todo. Durante días, el ambiente en casa fue tenso. Mi esposa apenas hablaba, y cuando lo hacía, solo para cuestionar si lo que habíamos hecho había sido correcto. Yo sabía que en el fondo ella también sentía la vergüenza y la frustración, pero su amor de madre la hacía titubear. ¿Y si le pasa algo allá afuera? Me dijo una noche mientras cenábamos en completo silencio. Entonces tendrá que aprender a levantarse sola. Ya no es una niña, y nosotros no somos sus sirvientes, respondí sin levantar la voz. No quería sonar cruel, pero alguien tenía que poner límites. Habíamos criado a una mujer que nunca escuchó un no, que confundió amor con permisividad, y que creía que todo se le debía sin dar nada a cambio. Pasaron semanas sin saber de Valeria. No llamó, no escribió, no envió señales. Mi esposa revisaba el teléfono cada mañana esperando un mensaje que nunca llegaba. Yo, en cambio, me dediqué a ordenar las finanzas, a reparar los daños que había dejado su fuga con nuestros ahorros, y a reconstruir la tranquilidad que tanto necesitábamos. Una tarde, recibimos una llamada inesperada. Era de Sebastián. Sí, el ex de Valeria. Quería hablarnos. Acordamos vernos en una cafetería discreta. Sebastián llegó con aspecto abatido.
Nos contó que Valeria estaba viviendo en un pequeño departamento alquilado, con apenas lo justo para subsistir. Estaba embarazada, sí, pero también sola, sin amigas, sin trabajo, sin rumbo. Se había dado cuenta, según él, de todo lo que había perdido. No estoy aquí para pedirles que la reciban, nos dijo. Solo quería que supieran que se arrepiente. Y que tiene miedo. Mucho miedo. Salimos del lugar sin decir nada. En el coche, mi esposa me miró en silencio, y por primera vez, no me pidió que la trajéramos de vuelta. Solo dijo: espero que aprenda algo esta vez. Yo asentí. Porque así como hay decisiones que duelen, hay otras que, aunque duras, nos liberan. Expulsar a Valeria fue una de ellas. No por odio, sino por amor propio. Por respeto a nuestra paz, y por la esperanza de que un día, quizás, ella también aprenda a respetarse a sí misma y a los demás. Después de aquel encuentro con Sebastián, el ambiente en casa cambió sutilmente. Ya no había lágrimas ni discusiones, solo una calma silenciosa. No sabíamos si Valeria realmente había aprendido algo, pero por primera vez en mucho tiempo, mi esposa y yo estábamos en la misma página. Habíamos puesto un límite. Un verdadero límite. Los días pasaron, y poco a poco volvimos a la rutina. Yo regresé por completo a mis proyectos, y mi esposa retomó sus clases de pintura. En medio del caos que fue nuestra vida durante meses, comenzamos a reencontrarnos como pareja. Tuvimos conversaciones honestas, nos reímos de cosas simples, y redescubrimos lo que significaba vivir sin drama constante. Un día, mientras organizaba unos papeles en la sala, recibí una notificación en mi teléfono, un correo de Valeria. Dudé en abrirlo. Pero lo hice. Era una carta larga, escrita sin adornos ni excusas. Nos pedía perdón. No por haber seguido su camino, sino por cómo lo había hecho. Reconocía que su forma de actuar había sido egoísta, que había usado el dinero sin pensar, que había lastimado a Esteban y que había deshonrado la confianza que pusimos en ella. Contaba que estaba asistiendo a terapia y que, por primera vez, había empezado a trabajar. Que quería criar a su hijo con valores distintos a los que la habían marcado. Y, con humildad, decía que no esperaba ser recibida de nuevo, pero que necesitaba que supiéramos que estaba intentando cambiar. Mi esposa lloró al leerla. Yo también sentí un nudo en la garganta. No sabíamos si su transformación sería duradera, pero ese mensaje fue un pequeño rayo de esperanza. No la invitamos de vuelta a casa, pero sí respondimos. Le dijimos que valorábamos su honestidad, que no necesitábamos promesas perfectas, solo coherencia y esfuerzo. Que ser padre o madre no era perpetuar errores, sino saber cortar ciclos. Y que, desde la distancia, le deseábamos lo mejor. Con el tiempo, supimos que había tenido a su hijo y que lo estaba criando sola. Nunca pidió dinero, nunca exigió nada. Cada tanto, recibíamos una foto o una breve nota. Mi esposa las leía con una sonrisa discreta. Yo también. Quizás no fue la historia que imaginamos, pero fue la que nos permitió crecer, sanar y entender que a veces hay que perder para aprender. Que expulsarla no fue una condena, sino una oportunidad. Para ella, para nosotros, y para el pequeño ser que llegó sin culpa alguna. Así cerramos un ciclo. No con rencor, sino con madurez. Y con la certeza de que incluso las tormentas más intensas pueden dejar un cielo más limpio.